Juan Sebastián, en las últimas semanas el régimen ha inaugurado por lo menos una docena de supuestas inversiones públicas del Ministerio de Salud, del INATEC, del INTA y de distintas alcaldías en inmuebles y propiedades que fueron ilegalmente confiscados a universidades, a asociaciones civiles, a organizaciones de la Iglesia Católica en Managua, Chinandega y Matagalpa, entre otros. ¿Qué impacto económico tiene estas supuestas obras públicas en propiedades confiscadas? Ningún tipo de impacto económico positivo, todo lo contrario, vienen a violentar aún más los derechos de propiedad y enviar un pésimo mensaje a los inversionistas verdaderos en Nicaragua si es que estuviesen interesados en invertir, porque estaban mandando un mensaje clarísimo que en Nicaragua no hay derechos de propiedad. Estas no son inversiones, básicamente están remozando, pintando instalaciones para fines políticos y demostrar o querer demostrar que están haciendo inversiones, pero desde el punto de vista económico más bien deteriora el Estado de Derecho, que ya está de por sí bastante deteriorado. El alcance de estas confiscaciones ilegales, en algunos casos dirigidas a asociaciones o entidades, instituciones que eran propietarias de activos y de grandes propiedades. Por ejemplo, el caso del INCAE o de la Universidad Centroamericana o el diario La Prensa, ya suman el acumulado de esto, pues varios centenares de millones de dólares. Por el otro lado, algunas de estas supuestas inversiones, como por ejemplo la que hicieron en Confidencial, pasó 2 años abandonada. ¿Cuál es la lógica económica, si es que hay alguna, detrás de estas acciones? No le veo más que una orientación política de demostrar de que aquí están las confiscaciones y estamos tomando posesión de estos inmuebles, pero realmente el ejemplo de las instalaciones de Confidencial son una muestra de lo que están haciendo con esos inmuebles. No he conocido ninguna actividad que se esté dando, por ejemplo, en las instalaciones del diario La Prensa y de las otras propiedades confiscadas. Esto es más bien un show político de parte de la dictadura para hacer alarde de las propiedades que se ha robado. Inclusive la Universidad Centroamericana UCA, conocemos muy poco del alcance de esta nueva supuesta universidad. Así que yo lo atribuyo esto a puramente intenciones políticas de demostrar que se robaron la infraestructura y que ahí están en control de ella. ¿Qué dicen los organismos financieros internacionales? El Fondo Monetario Internacional, que regularmente emite evaluaciones sobre la economía de Nicaragua, el Banco Mundial, el BID, ¿cómo evalúan ellos las confiscaciones ilegales y la seguridad jurídica en el país? En términos generales, hemos criticado severamente los informes del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de las confiscaciones. Ellos aplauden al ser apañadores cómplices del robo de las propiedades, incluyendo la de este servidor, para alimentar la arca del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y ellos dicen de que ven con buenos ojos de que se liquiden activos físicos para alimentar las reservas del INS, que dicho sea de paso no existen las reservas porque está corriendo un déficit. Este tipo de recomendaciones son sumamente peligrosas. Se basa en un acto ilícito, una confiscación ilegal, un robo de propiedades y que además desde el punto de vista técnico no tiene ninguna importancia porque tenemos que recordar de que el déficit operacional del INS asciende fácilmente los 2.000 millones de Córdoba. Solo en el presupuesto general de la República de este año 2025, el gobierno central está aportando al INS la suma de 72 millones de dólares y si a eso se le suman los recortes en protección social de otros 81 millones de dólares, por solamente el 2025 tendrían que confiscar prácticamente todo Nicaragua para llenar ese déficit operacional del INS. Así que desde el punto de vista técnico tampoco se justifica que se liquiden estas propiedades confiscadas ilegalmente para llenar un agujero que es mucho más grande. Lo que sí también deberían de hacer es vender todos esos edificios que todos conocemos en el centro de Managua que han sido un fiasco, que son plata de los asegurados activos y los pensionados, que no ha llevado ningún tipo de beneficio al INS y ya ni se diga los actos de corrupción orientados por el Gordo Porra con el negocio de las medicinas. Mencionaste una propiedad tuya, de tu familia, que fue ilegalmente confiscada y después apareció
públicamente como una supuesta donación al INS. Eso lo pudiste vos identificar, pero hay más de 100 otras propiedades que no tienen ningún número de registro y nadie sabe a qué se refieren. Recientemente apareció otra lista en febrero de este año. ¿Qué hay detrás de ese ocultamiento de la información sobre las propiedades confiscadas donadas al INS? Ese es un procedimiento de lavado de propiedades. Son más de un centenar de propiedades que están identificadas con una numeración, una nomenclatura que solamente ellos conocen. No están utilizando el número consecutivo del registro público de la propiedad, sino que está haciendo una nomenclatura totalmente aparte, que en sí es ilegal. Y esto lo hacen además para que el confiscado no se dé cuenta, porque esto lo están haciendo a través del dictador, a través de decretos presidenciales en las cuales se traslada supuestamente para ayudar a las familias y a los asegurados del INS a fortalecer los programas de seguridad social. En el caso de mi propiedad, por alguna razón específica que desconozco, no utilizaron ese número secuencial y describieron específicamente la propiedad, como para que nos diéramos cuenta de qué propiedad se está hablando, pero estamos hablando de un centenar de propiedades que muy seguramente pertenecen precisamente a los desnacionalizados, que incluyen fincas, por lo que hemos podido ver de la descripción de estas propiedades, el número de manzanas, la ubicación, la mayoría de ellas en Managua, pero hay casas de habitación, así que a mí me hace sospechar seriamente que aquí estamos hablando de las propiedades de los más de ya 500 nicaragüenses que hemos sido despojados de la nacionalidad. Estoy hablando de los 222, más los 135, más los 94, más los que han sido expulsados del país. De tal manera de que esto lo que están tratando de hacer es pasarlo al INS para que un comprador, que puede ser de ellos mismos, de la misma mafia, ya de manera como un lavado de activos, simplemente se presente como un comprador de buena fe frente a una subasta que haga el INS para precisamente llenar la arca de la quebrada institución y se sale este nuevo comprador con esta propiedad felizmente y sin ningún tipo de mancha legal. Pero lo cierto es de que un elemento fundamental de las propiedades de bienes raíces es que todo el mundo conoce a quién han pertenecido estas propiedades. El bien raíz, por su nombre lo indica, no lo puedes mover de un lado a otro, no lo puedes esconder ni lo puedes disfrazar. Todo el mundo sabe que esas propiedades a quién le han pertenecido por la familia, como en el caso de mi propiedad, que desde 1975 fue adquirida. Vos decías que este tipo de operaciones están siendo apañadas por el Fondo Monetario Internacional y que tampoco tienen ningún impacto en solventar el déficit del INS. ¿Qué pasa con las otras organizaciones financieras internacionales, el Banco Mundial, el BID, organismos que financian inversiones en Nicaragua? ¿Cómo reaccionan ante esto? El grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas que esta semana estuvo en Washington, argumentan que estas organizaciones financieras internacionales deberían aplicar una básica cláusula de derechos humanos o democrática a la hora de tomar acciones en relación con Nicaragua. Ahora, ¿hay algún eco, alguna reacción a esa demanda que están planteando la ONU? Yo creo que desde hace años los miembros de la oposición hemos sostenido ese mismo argumento que los expertos están retomando, porque así como se imponen también restrictivas normas de protección al medio ambiente, debe de existir, por lógica elemental, normas de protección a los derechos humanos. Así pues, hemos visto cómo el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene en este momento una estrategia definida, algo que continuamente lo había tenido por muchos años, sobre Nicaragua, y el financiamiento de estas instituciones ha disminuido. Sin embargo, no ha llegado a ser cero, y eso sigue siendo tema de preocupación y tema de una bandera que debemos de enarbolar, que estos recursos, estos préstamos que los tenemos que pagar todos los nicaragüenses, generaciones futuras, tienen que pasar por un filtro de derechos humanos, así como también de respeto al medio ambiente y derechos laborales. Todos los derechos están siendo violentados en Nicaragua y por lo tanto se justifica que estos fondos tengan este escrutinio. Hay sillas como la de Estados Unidos en el Banco Interamericano y el
Banco Mundial, que han jugado un papel importante. Nos sorprende de que en el Fondo Monetario Internacional se haga caso omiso a las palabras que hemos hecho en reiteradas ocasiones. Cada vez que se publica un informe del artículo 4, exigimos que la sociedad civil nicaragüense sea escuchada en la redacción de este artículo 4. Sin embargo, el Fondo Monetario hace oídos sordos y lo hace precisamente caer en este tipo de imprecisiones, pero lo terminan siendo al apañar bajo la recomendación seguramente sospechosa y cómplice del régimen de decir, pone esto aquí en el informe porque esto es parte del plan que tenemos. Y ahí sí, de alguna manera, el régimen también se encuentra apañado, como hemos dicho, por este organismo internacional. El BESIE es un organismo que todavía sigue activo prestando recursos a Nicaragua y vamos a seguir haciendo las presiones para que todas las cláusulas de derechos humanos sean aplicadas. El grupo de expertos también fue muy enfático en decir de que los privilegios comerciales, tanto en el CAFTA como en el Tratado de Libre Asociación con Europa, tienen que incluir cláusulas de derechos humanos. Y estas son palabras todavía ya más serias, porque estás hablando de básicamente la posibilidad de suspender el CAFTA o el Tratado de Libre Asociación con Europa por violaciones de derechos humanos, algo que, dicho sea de paso, fue también abordado en el Parlamento Europeo recientemente. Hay una investigación de la Oficina de Comercio de Estados Unidos que se inició bajo la saliente administración Biden y que está en marcha sobre violaciones al tratado en torno a temas específicos. Han dicho las autoridades norteamericanas que no se puede retirar a Nicaragua del CAFTA, que tienen que encontrar una manera, digamos, de accionar en conjunto con los demás países centroamericanos, pero también hemos visto que la administración Trump actúa unilateralmente, es decir, cuando le da la gana impone aranceles, como lo ha hecho con México y con Canadá para negociar. En caso de que unilateralmente impusieran aranceles a las exportaciones de Nicaragua, aún dentro del marco CAFTA, ¿qué impacto tendría esto para el régimen y para la economía nicaragüense? Tendría un impacto devastador, no solamente para los centenares de miles de personas que están relacionadas con el Tratado de Libre Comercio, las zonas francas en particular. Hay más de 120,000 jefes de familia que trabajan en zonas francas actualmente en Nicaragua. Si eso se le multiplica por 3 o 4 miembros del hogar, estaríamos hablando de un impacto bastante significativo, pero no se queda reducido a ello, sino también se incluirían productos sensibles como la carne, como el azúcar, como el café, que juega un papel importante en el comercio internacional. Y el riesgo de una imposición de un arancel generalizado a Nicaragua por violentar la seguridad nacional de Estados Unidos a través del envío de migrantes de todas partes del mundo durante el año 2023-2024, utilizar el aeropuerto de Managua como centro de operaciones de este flujo migratorio, podría justificar la acción de la que estamos hablando. Otra alternativa podría ser que la nueva administración, que lleva más de 40 días en el poder, invite a los demás países de Centroamérica a renegociar el CAFTA, excluyendo a Nicaragua. Lo primero, un arancel generalizado a las exportaciones de Nicaragua, y lo segundo, una renegociación del CAFTA, no son necesariamente acciones, pueden ser complementarias, quiero decir, no son contradictorias, pueden a la vez de imponer un arancel generalizado en Nicaragua, podrían también invitar a los países a la renegociación del CAFTA. Hay que ver esto como dos opciones que están sobre la mesa, y que el responsable de que cualquiera de estas dos acciones pueda ser materializada y la pérdida de empleos y la disminución del bienestar de centenares de miles de nicaragüenses se va a deber exclusivamente a las acciones de Daniel Ortega. Esta semana se produjeron dos decisiones de organismos internacionales que de una u otra forma impactan el entorno de los presos políticos en Nicaragua. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica emitió una orden para que liberen a los presos políticos y le otorga medidas cautelares a aquellos que están en un caso de desaparición forzosa, en un caso en el que estás incluido vos y muchos otros que han estado en la cárcel y han sido reprimidos. Y por el otro lado, la administración Trump suspendió más de 90 programas que estaban relacionados con programas de apoyo a
expresos políticos, a defensores de derechos humanos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo se compaginan estos dos hechos? El primer punto, el asunto que atendió la Corte Interamericana fue justamente la continuidad del asunto que lleva mi nombre, porque fue establecido cuando fuimos presos, capturados en el 2021, y ha sido una resolución que se ha ido extendiendo a todos y cada uno, o la mayoría de los que están siendo presos en distintas partes del tiempo. Así que en estos últimos años se ha engrosado lamentablemente el número de personas protegidas bajo esta resolución de la Corte Interamericana. Estos últimos 6 presos políticos son los que están en calidad de desaparecidos, ¿verdad? Incluye, por ejemplo, a Sterman Fagot y otras personas que no estaban dentro del asunto. Así que esta es la continuidad del esfuerzo que hemos venido haciendo distintos sectores, sobre todo organizaciones de derechos humanos, y es la respuesta que la Corte da a la audiencia que el mes pasado se dio en San José de Costa Rica. También hay que mencionar un elemento muy importante, Carlos Fernando, y es el informe del GREN, que marca un antes y un después en la historia del ejército de Nicaragua al determinar de que efectivamente el ejército de Nicaragua es responsable de crímenes de lesa humanidad. Esto es algo sumamente serio en la historia de derechos humanos. Nosotros ya lo sabemos como nicaragüenses, pero otra cosa muy distinta es que una instancia de expertos independientes internacionales lo diga con el peso de la evidencia recaudada a través del testimonio de miles de personas que han contribuido a que estas causas internacionales se fortalezcan. Ahora, con relación a la suspensión del apoyo a grupos opositores, en primer lugar, la lucha por la democracia en los países correspondientes, Venezuela, Nicaragua y Cuba, corresponde a las oposiciones de los distintos países a llevar esta lucha por la justicia y la democracia. Los apoyos de la comunidad internacional solo pueden venir a reforzar estos esfuerzos, particularmente en la defensa de los derechos humanos, como lo estamos mencionando el grupo de expertos independiente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recibido apoyos de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo, AID, para llevar todas estas causas de derechos humanos y ha jugado un papel sumamente importante. Cuando entra una nueva administración es de esperarse, es lógico que las prioridades cambien y como tal cambien la programación de la cooperación internacional. Lo que sí creo yo preocupante es la manera drástica de cancelar de una manera abrupta muchas de estas instancias que estaban ayudando a la defensa de derechos en el continente. Si la administración, después de esta revisión de 90 días, encuentra que realmente, como creo yo que lo va a tener que ver, que la lucha por la democracia en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua importa, les va a ser más difícil reactivar un programa de apoyo, vamos a decir, a derechos humanos o de apoyo a opositores en los 3 países, con la medida abrupta de haber cerrado completamente la agencia. Igualmente el fortalecimiento de la defensa de derechos a la libertad de expresión, el apoyo que es la Fundación para el Desarrollo de la Democracia, la NED, que ha jugado un papel importantísimo desde la década de los 80 en la defensa de la libertad de prensa, pueda ser restaurada y puedan volver a continuar apoyando causas en beneficio de la democracia y las libertades públicas. Ahora, pero ¿qué impacto directo tiene en las redes de las organizaciones de la oposición que desde el exilio están tratando de organizarse en el país? ¿Se puede organizar la oposición bajo el estado policial agravado que existe en Nicaragua, que cada día, digamos, tiene unas redes de control incluso más totalitario? La rebelión que comenzó en abril no contó con ningún patrocinio de ninguna fuerza financiera externa, como lo han querido decir los dictadores. Esto ha sido una expresión popular generalizada de los distintos sectores de la sociedad nicaragüense que se expresaron en contra de Ortega. Ahora bien, obviamente esto, como lo mencionaba en el caso de los derechos humanos, también han habido apoyo a grupos de opositores. Esto es información pública y ciertamente va a tener un impacto en grupos de refugiados en Costa Rica, en Estados Unidos, la capacidad de incidencia, pero como digo, espero de que después de esta revisión se puedan valorar
qué pueda hacer la administración para seguir apoyando estas causas.